Muy buenos días, nos encontramos en otro capítulo de Intertime en Europe. El día de hoy vamos a hablar de un tema esencial para las relaciones internacionales, el cual es la Unión Europea. Para ello tengo unas invitadas muy importantes el día de hoy y es María Paula Leal, que es la vicepresidenta de la Unión Europea, y ella nos va a responder algunas preguntas y dudas y abordar mucho este tema que es tan fundamental para todos. Antes que todo vamos a hablar un poco de los antecedentes de la Unión Europea. Este surge después de la Segunda Guerra Mundial en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuiría pues la posibilidad de este conflicto. Comenzó como una alianza económica hasta convertirse en una alianza estratégica para los diversos frentes políticos. También no podemos olvidar que este surge a través del Tratado de París, que es la CECA, Comunidad Europea del Carbón y Acero. Como un dato curioso, ¿sabías que Italia, Francia y España son los principales países europeos en producción de vino? Juntos suman el 70% de producción a nivel mundial. Bueno, Joan, como ya lo dijiste anteriormente, mi nombre es María Paula Leal. Yo les voy a explicar un poco de qué se trata la CECA. La CECA es un tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o también llamado el Tratado de París. Este fue firmado el 18 de abril de 1951, pero pues entró en vigor el 23 de julio de 1952. Esta fue la primera vez en que 6 estados se pusieron de acuerdo para llegar a la integración. Este tratado, ¿qué permitió? Este permitió establecer bases de arquitectura comunitaria al crear un organismo ejecutivo conocido como la Alta Autoridad. Este constituye una asamblea parlamentaria, un consejo de ministros, un tribunal de justicia y un comité constitutivo. Este tratado duró alrededor de 50 años y pues expiró el 23 de julio del 2002. Todo el patrimonio de la CECA, el valor neto de este patrimonio, se dio a la investigación en los sectores relacionados con la industria del carbón y del acero a través de un fondo y de un programa de investigación en estos ámbitos. En cuanto a los países fundadores, estos fueron 6, como ya lo dije anteriormente. Estos son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Hubo otros tratados que se dieron después de la fundación del Tratado del CECA. Estos fueron la Comunidad Económica Europea, que son el CEE, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que son la Euratom, y los tratados de Roma. En cuanto a los objetivos de estos tratados, podemos ver que la CECA fue más bien como una etapa que conduciría a una federación europea, ya que esta no siguió o no fue según las intenciones declaradas por sus promotores. El mercado común del carbón y del acero, este debía permitir experimentar una fórmula que pudiera extenderse progresivamente a otros ámbitos económicos y que llevara como último término a la construcción de una Europa política. En cuanto al objetivo de la Comunidad Económica Europea, este era establecer un mercado común basado en las 4 libertades de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. El objetivo de la Euratom era coordinar el suministro de materiales fisionables y los programas de investigación ya iniciados por los distintos estados, o que se disponían a lanzar a miras de la utilización pacífica de la energía nuclear. ¿Qué se puede evidenciar aquí de los 3 estados? Los 3 estados revelan la unidad de inspiración de la que procede la creación de las comunidades, es decir, el convencimiento de la necesidad de implicar a los estados europeos en la construcción de un destino frecuente, una única vía que podía determinar su futuro. Como dato curioso, ¿sabías que Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y los responsables? A continuación daré paso a Catalina Prieto, que pertenece al Parlamento Europeo. Gracias, Joan, por darme paso. Ahora vamos a hablar de cuántos estados integran la Unión Europea. Bueno, esta está formada por 27 países miembros que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés, ¿sí? A partir de febrero de 2020, el Reino Unido salió de esta organización. Esto es conocido como el Brexit. Esto fue por varias razones, pero entre ellas por la soberanía, inmigración, economía y política, entre otras influencias. Ahora, pasando a la segunda pregunta, ¿cuál fue el último país en ingresar? Bueno, la Unión Europea se ha querido ampliar varias veces y numerosos países se han querido llegar a esta organización para ser parte de ella. La última adhesión fue la de Croacia el 1 de julio del 2013.
Por el contrario, en junio del 2016, como ya lo había mencionado, los ciudadanos británicos decidieron la salida de la Unión Europea de su país, que se ha hecho efectiva el 31 de enero del 2020, con lo que la Unión Europea ha pasado a estar formada por 27 países miembros. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema para explicarles más sobre las organizaciones de la Unión Europea y también sus actores. Primero tenemos el Consejo Europeo, los diputados del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que después vendrán a más detalle. Ahorita les daré una vista general de todos ellos. El Consejo Europeo reúne a líderes nacionales europeos y establece prioridades generales de la Unión Europea, igual como el Parlamento. Los dos se complementan. Segundo, los diputados del Parlamento Europeo son elegidos directamente por la ciudadanía y representan a los ciudadanos europeos. Tercero, la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales y promueve los intereses de la Unión Europea. Y por último, el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados Estados miembros a partir de sus ministros y tiene con el Parlamento Europeo funciones legislativas y presupuestarias. En él, los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus respectivos países. Ahora les vamos a hablar del Parlamento Europeo. Bueno, ¿este qué es? Es un importante foro de debate político y de decisión a nivel de la Unión Europea. Los diputados del Parlamento son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros, para que estos representen los intereses de los ciudadanos y también garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. En la actualidad, el Parlamento Europeo está formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros. Máximo puede haber una representación de 751 miembros, pero actualmente solamente hay 705. El presidente, por ejemplo, es elegido para un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal, directo por un periodo de 5 años cada uno. En cada estado se elige un determinado número de diputados en función de la población. Por ejemplo, en España tenemos a 59 diputados y así depende de cada país. En Francia, Polonia están diferentes números de diputados, no todo tiene la misma cantidad de miembros. Bueno, eso también, el Parlamento Europeo se organiza en grupos políticos, más no por nacionalidades. Es un punto muy importante para tener en cuenta. El Parlamento Europeo tiene 3 competencias básicas: legislativa, presupuestaria y de control. La competencia legislativa es para adoptar las leyes europeas, pueden ser directivas, reglamentos o normas, lo que sea. Estas corresponden de manera compartida con el Parlamento Europeo, también con el Consejo de la Unión Europea, mediante un proceso legislativo ordinario. La segunda es la competencia presupuestaria. El Parlamento Europeo participa junto al Consejo de la Unión Europea en la aprobación del presupuesto. El procedimiento de aprobación se inicia con el anteproyecto que presenta la Comisión, después se lo pasa al Consejo Europeo para que lo apruebe y después este se convierte en un proyecto en sí. El tercero y el último es la competencia de control. El Parlamento Europeo tiene una serie de competencias de supervisión y control que te permiten realizar un seguimiento de otras instituciones, el correcto uso del presupuesto de la Unión Europea y también garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria. En cuanto al Consejo Europeo, se da desde la creación de la Comunidad Económica Europea, ya que la celebración de las reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno se realizaban de una manera informal, con el objetivo de impulsar la integración europea. En 1974, conforme fue madurando un proyecto, estas reuniones se dieron a la creación del Consejo Europeo. Así fue como que la primera reunión fue en 1975, en Dublín. Esta fue la primera reunión oficial del Consejo Europeo. Y pues en cuanto a los años consecutivos, se le fueron dando diferentes funciones y se le dio una base jurídica. Y no fue hasta el Tratado de Lisboa en 2007 que se configuró como una institución formal de la Unión Europea. Actualmente, el Consejo Europeo es una institución integrada por 27 jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo es quien preside de las reuniones. ¿Qué hace el Consejo Europeo? El Consejo Europeo define las prioridades políticas y establece estrategias de la Unión Europea.
Este debe reunirse 2 veces por semestre, aunque también pueden haber reuniones o sesiones extraordinarias. Además de esto, el Consejo Europeo nombra al presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea, al alto representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que son la AR, a todo el colegio de comisarios y al representante del Banco Central Europeo. Y pues por último a la Junta Ejecutiva del mismo. Desde el 1 de diciembre de 2019, el belga Charles Michel es el nuevo presidente del Consejo Europeo, sustituyendo a Donald Tusk. En cuanto al Consejo de la Unión Europea, su función es representar los gobiernos de los Estados miembros. Estos adoptan una legislación europea y coordinan las políticas de la Unión Europea. Los miembros son los ministerios de cada país de la Unión Europea en función del tema que se vaya a tratar. El presidente es cada Estado miembro que ejerce la presidencia por turno de cada 6 meses. Su año de creación fue en el año 1958 y su sede está en Bruselas, Bélgica. El Consejo de la Unión Europea también es denominado de manera informal como el Consejo. Este tiene los ministros de los gobiernos de cada país de la Unión Europea. Estos se reúnen para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas. Cada ministro tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su gobierno en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. En cuanto a su composición, el Consejo de la Unión Europea no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúne en 10 formaciones diferentes en cuanto del tema del que se vaya a tratar. Dependiendo de cada formación, cada Estado miembro envía al ministro competente en la materia. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el Consejo ECOFIN, acude al ministro de Economía de cada país. El Consejo es el principal órgano de la decisión de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo. Este no se debe confundir junto con el Consejo Europeo. ¿Qué hace el Consejo de la Unión Europea? Este negocia y adopta la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Este coordina las políticas de los Estados miembros, este desarrolla la política exterior y la seguridad siguiendo las directrices del Consejo Europeo y este celebra acuerdos de la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Junto con el Parlamento Europeo, este aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Después de este corte comercial daré paso a la presidenta del Banco Central que nos va a hablar un poco de cómo funciona este banco y cómo es tan importante y tiene tanto impacto en la Unión Europea. Gracias, Joan. Ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo. Su principal función es mantener la estabilidad de precios y para ello aseguramos que la inflación sea baja, estable y predecible. De esta manera te ayudamos a plantear tus gastos y tus ahorros. Las principales tareas de este banco es definir y ejecutar que la política monetaria de la zona del euro, más conocida como eurozona, dirija las operaciones de cambio de divisas, cuida las reservas internacionales del sistema europeo y promover una infraestructura del mercado financiero. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Establece varios tipos de interés a los que le presta a diferentes bancos comerciales de la zona del euro, más conocida como la eurozona, controlando así la oferta monetaria y la inflación. También garantiza que las instituciones y los mercados financieros sean objeto de buena supervisión por parte de las autoridades nacionales y que los sistemas de pago funcionen bien. Garantiza también la seguridad y solidez del sistema bancario europeo, autorizando así la producción del billete en euros por parte de los países de la zona del euro. La composición del Banco Central Europeo es que trabaja con todos los bancos centrales nacionales de todos los países de la Unión Europea, lo cual juntos forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales. También dirige la cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro. El presidente del BCE representa en bancos reuniones internacionales de alto nivel de la Unión Europea. Los miembros son el Consejo de Gobierno, que evalúa la evolución económica y monetaria y define la política monetaria de la zona del euro y fija los tipos de interés en que los bancos comerciales puedan pedir préstamos al BCE. Comité Ejecutivo aplica la política monetaria y gestiona operaciones coordinadas y prepara las reuniones del Consejo de Gobierno y ejerce las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno. El Consejo General contribuye al trabajo consultorio y coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países.
¿Qué es la PES y cuál es su misión? La Política Exterior y de Seguridad Común PES de la Unión se creó en 1993 y desde entonces se ha visto fortalecida en cada tratado. Hoy el Parlamento supervisa la PES y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando al Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, a los representantes especiales de la Unión REUE y de las delegaciones de la Unión. La Política Exterior y de Seguridad Común PES de la Unión se instauró mediante el Tratado de la Unión Europea en 1993. Con el objetivo de preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional, desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y, muy importante, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. También las delegaciones parlamentarias llevan a cabo un trabajo relacionado con la PES. Su papel es mantener y desarrollar los contactos internacionales del Parlamento, en especial mediante la cooperación interparlamentaria, y fomentar los valores fundamentales de la Unión, entre ellos la libertad, la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Actualmente existen 44 delegaciones interparlamentarias permanentes, incluidas las comisiones parlamentarias mixtas de la CPM, las comisiones parlamentarias de cooperación, que es la CPC, entre otras delegaciones parlamentarias y las asambleas parlamentarias conjuntas. ¿Sabías que, como dato curioso, lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental? ¿En qué consiste la Unión Económica y Monetaria Europea? La Unión Económica y Monetaria UEM es el resultado de la progresiva integración económica de la Unión. Surge de la expansión del mercado único, que contempla normativas comunes para los productos y la libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios. El euro se introdujo como una moneda común de la zona del euro, formada actualmente por 19 Estados miembros. Todos los Estados miembros de la Unión, con excepción de Dinamarca, deben adoptar el euro una vez cumplan los criterios de convergencia. El Eurosistema, que incluye el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y a los gobernadores de los bancos centrales en la zona del euro, fija una política monetaria común que se complementa con normas fiscales y diversos grados de coordinación de las políticas económicas. Cabe destacar que dentro de la UEM no hay una única institución responsable de la política, sino que es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y distintas instituciones de la Unión Europea. También hablaremos un poco de los objetivos. La UEM es el resultado de una integración económica progresiva y por lo tanto no es un fin de la misma. La UEM está concebida para apoyar el crecimiento económico y sostenible y un elevado nivel de empleo mediante asunción de políticas económicas, sino que es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y distintas instituciones de la Unión Europea. También hablaremos un poco de los objetivos. La UEM es el resultado de una integración económica progresiva y por lo tanto no es un fin de la misma. La UEM está concebida para apoyar el crecimiento económico y sostenible y un elevado nivel de empleo mediante asunción de políticas económicas y monetarias adecuadas. Esto se lleva a cabo fundamentalmente de tres maneras. La primera es aplicando una política monetaria cuyo principal objetivo es la estabilidad de los precios. Como una segunda es evitar los posibles efectos colaterales negativos de una financiación política insostenible, impidiendo la aparición de desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros y coordinando hasta el cierto punto sus ciencias económicas. El tercero, garantizar el buen funcionamiento del mercado único. De todo esto como resultado tenemos el euro, que el euro ya forma parte de la vida cotidiana de 19 Estados miembros de la Unión. Con el tiempo otros Estados miembros también lo irán adoptando. Cabe resaltar también que la moneda única presenta ventajas innegables.
Por ejemplo, reduce los costos de las operaciones financieras, facilita los viajes, refuerza el papel de Europa a nivel internacional y contribuye a la realización del mercado único. Como dato curioso, ¿sabías que el país más antiguo de Europa es Bulgaria? El reino se estableció en el año 681 y desde entonces su nombre no ha cambiado. Está situado en el sureste del continente y es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero del 2007. ¿Qué es el espacio de Schengen? Primeramente vamos a diferenciar entre la Unión Europea y el espacio de Schengen. En definitiva son dos entidades diferentes, aunque en ambas se incluyen muchos de los países. La Unión Europea es una unión política económica, mientras que el espacio de Schengen permite la libre circulación de personas entre los países participantes. El área de Schengen es una zona de viaje compuesta por 26 estados europeos. Los países del área Schengen han abolido los combates en sus fronteras comunes. Para quienes visitan la Unión Europea, esto significa que el espacio de Schengen actúa como un solo país. Después de cruzar una frontera exterior Schengen, los viajeros pueden entrar a cualquiera de los 26 países de Schengen sin más controles de pasaporte. Los países de Schengen. En los países de Schengen son las naciones que han firmado el acuerdo de este. Estos países operan sin controles fronterizos internos, lo que permite la libre circulación. Actualmente hay 26 estados miembros de Schengen, la mayoría son países que están en la Unión Europea. Irlanda es el único país de la Unión Europea que está excluido de este tratado de Schengen. También hay 4 países que están en el área de Schengen, pero que no son miembros de la Unión Europea. Estos son Irlanda, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También hay otros que son, uno de ellos es el 3 microestados, que es un factor que es parte de Schengen, que es Mónaco, Ciudad del Vaticano y San Marino. Como dato curioso, ¿sabías que en Europa se hablan 225 idiomas, pero solo representa en torno al 3% del total mundial? La Unión Europea ha ampliado varias veces porque numerosos países se han querido añadir a su organización. Estos son los 6 estados fundadores, Bueno, gracias John Muy buenos días, nos encontramos en otro capítulo de Time.